Hola, buenas noches. Bueno, les quiero dar las gracias a los amigos y colegas de Joica por la invitación y la oportunidad de estar eh, conversando de esta manera tan particular. Pero bueno, a tanta distancia que de este modo se nos hace mucho más cercano. Y bueno, para comenzar con el tema que he planteado para esta conversación, eh, el planteo del tema es, digamos, situarnos en torno de el problema de la locura y la libertad, tal como los plantea Lacan en sus articulaciones, vamos a ver, paradojales. Eh, y tratando de, digamos, deslindar de qué manera esta concepción absolutamente original que plantea Lacan pone en jaque, discute, perturba, decía yo en el título de la conversación, a la psicopatología, ¿no? Digamos, es decir, la pregunta que subyace es qué entendemos por psicopatología desde una perspectiva del psicoanálisis. Hay una psicopatología psicoanalítica, como a veces se la ha llamado. Bueno, es un problema complejo, ¿no? A tratar, sobre todo porque, digamos, si somos estrictos en el planteo del tema, como yo anunciaba en ese breve texto para la difusión, desde los comienzos de la clínica, la pregunta por la libertad y cómo afecta, limita, incide o ataca, o se ve atacada, digamos, por la locura, este, digamos, es un problema, digamos, que incluso tiene raíces filosóficas, ¿no? Eh, Recordaba en ese breve texto el famoso libro clásico, ¿no? De la época de las luces, de Pinel e Itard sobre el salvaje del Aveyron, ¿no? Eh, pero efectivamente, digamos, ya ahí hay una interrogación por qué es la libertad, ¿no? El salvaje del Aveyron era libre y fue apresado, ¿no? Cuando lo recogieron, digamos, ese niño lobo perdido en los bosques, y lo intentaron introducir en la dimensión educativa, dimensión social, en el vínculo con otros. Pues, ¿perdió su libertad o la libertad solamente es pensable para aquellos que son seres del lenguaje? Y en este sentido, si solamente es pensable para los seres del lenguaje, que estamos determinados por el lenguaje, ¿de qué libertad estamos hablando? Si justamente no estamos apresados a la ley, digamos, de la biología o a la ley de la naturaleza, pero estamos apresados a otra ley, ¿no? La ley del lenguaje. Entonces, ¿de qué modo? Eh, digamos, en este sentido hay un punto de partida interesante que Lacan retoma en dos oportunidades, que es un aforismo de Lichtenberg, que dice así: un loco que imagina ser un príncipe no difiere del príncipe que lo es de hecho, sino porque aquel es un príncipe negativo, mientras que este es un loco negativo. Considerados sin sus signos son semejantes. Es decir, que lo que plantea el aforismo es que si alguien no es un príncipe y se cree un príncipe, estamos todos de acuerdo en que está loco. El problema es que, ¿qué sucede con el príncipe que es príncipe y se cree príncipe, ¿no? En este sentido, digamos, ven que hay un problema que es el de definir con precisión a qué llamar locura. Si puede ser loco el que imagina ser
un príncipe, pero también lo es quién es eso que imagina, ¿no? Entonces, ¿quién no estaría loco? ¿No? La historia de la psiquiatría, la historia de la psicología, el psicoanálisis pueden abordarse de esta perspectiva, es decir, la búsqueda de una definición de locura y su curabilidad o incurabilidad. Yo no voy a poder tratar todas las aristas de un problema que tiene múltiples incidencias, ni tampoco el extensísimo debate que se puede dar en torno a la definición de locura en los campos del saber y la ciencia en general, ¿no? Me voy a circunscribir al concepto de locura planteado estrictamente por Lacan y cómo podemos pensarlo en sus relaciones con la salud, la enfermedad, para entonces abordar el problema de la psicopatología, ¿no? Desde la perspectiva del psicoanálisis. Es decir, el problema de la salud y la enfermedad, de lo normal y lo patológico, en psicoanálisis tiene matices particulares, tanto que sus fronteras muchas veces resultan irreconocibles, ¿no? La tradición griega concebía la enfermedad como una ruptura del equilibrio, ¿no? Digamos, de la armonía natural inherente al ser humano. Es decir, la salud sería conservar esa armonía y la enfermedad es una disarmonía, ¿no? En un trabajo también un clásico, que seguramente recordarán, Georges Canguilhem retoma esa tradición, el trabajo se llama Lo normal y lo patológico, ¿no? Y la opone a esa tradición, la opone a la concepción egipcia, según la cual el enfermar se refiere al efecto de sustancias dañinas ajenas al cuerpo, ¿no? Que debe luchar para expulsarlas y sanarse. Luego de confrontar esas dos grandes vertientes de la concepción de la enfermedad, en las cuales se pueden distribuir, ¿no? Las diversas nociones de lo normal y lo patológico, puede concluirse que es imposible definirlas con precisión o objetivamente y que, más todavía, sus posibles definiciones varían de acuerdo con diversas ideologías, ¿no? En ese sentido, resulta tajante la opinión de Lacan, ¿no? Para quien en el seminario 7 el componente ético es decisivo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para entender eh, qué definimos, cómo se define la salud o la enfermedad. Es decir, que sin dudas detrás de esas definiciones hay una posición ética, ¿no? Que van a sostener las diferentes nociones de normal o patológico. La orientación de Lacan en ese sentido es tajante, ¿no? El hablante es un enfermo del lenguaje. Lo simbólico lo determina, lo altera, lo condiciona, lo desnaturaliza, lo enferma. Eh, por ejemplo, en el seminario 3, él decía, como existe ese maldito sistema del significante del cual no han podido ustedes todavía comprender ni cómo está ahí, ni de dónde ha salido, ni cómo existe, ni para qué sirve, ni a dónde lo lleva, bueno, sepan que él lo lleva a ustedes, ¿no? Eh, y de eso es lo que para Lacan caracteriza, como llama, a ese sujeto estrambótico que es el hablante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ahí una especie de generalización de la dimensión de la enfermedad para todo hablante por el hecho de ser un ser designificante. Entonces, la enfermedad ahí es la norma, ¿no? Entonces, fíjense, desde esta perspectiva, eh, las entidades clínicas freudianas sufren transformaciones considerables en la lectura de Lacan, ¿no? Para él se trata de tres grandes estructuras freudianas, no estructuras clínicas. Este es un problema colateral, ¿no? Yo creo que la, el objetivo de situar una psicopatología psicoanalítica va de la mano de la delimitación de tres estructuras clínicas
em, perfectamente distinguibles entre sí. Estructura clínica es un término que no existe, digamos, en la obra de Lacan, es un aporte de otros autores. Yo he trabajado en buena parte de esto en este libro que se llama Las locuras según Lacan, editado en Buenos Aires por la editorial Letra Viva, ya vamos por su tercera edición. Em, Digamos, y entonces Lacan efectivamente no habla de estructuras clínicas, habla de estructuras freudianas, de las neurosis, de la psicosis y de las perversiones, ¿no? Eh, es decir, que para Lacan no son estructuras psicopatológicas, no las concibe como enfermedades, sino como posiciones subjetivas. Es decir, estructuras subjetivas en el sentido de los modos de constitución del sujeto que llevan necesariamente a la dimensión, que no llevan, perdón, necesariamente a la dimensión de lo patológico, ¿no? Entonces, podríamos decir, eh, sujeto ahí es el nombre del síntoma en la neurosis o del síntoma en la psicosis, ¿no? Neurótico sería un modo de designar al sujeto de la neurosis, o como dice Lacan explícitamente, ¿no? Eh, es el modo de designar al sujeto de la psicosis, ¿no? Entonces, em, ¿cómo se distinguen? Bueno, no se distinguen por determinada cantidad de rasgos o fenómenos que los caracterizan y permiten armar una clasificación clara, como buscó la psiquiatría, sino que ahí el sujeto se define en un entramado de relaciones entre deseo, goce, la función del fantasma y particularmente el modo de posicionamiento en relación al otro y a la falta del otro, ¿no? Sobre todo a la falta del otro. Entonces, esas estructuras, por supuesto, entendidas como estructuras del lenguaje, porque para Lacan se trataba de estructuras freudianas del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eh, ¿qué estructuras lingüísticas Freud le reconocía a determinado tipo de fenómeno? Por ejemplo, ¿no? Si tomamos los delirios de Schreber, veíamos cómo Freud, a partir de cuatro formas de negar la frase yo un varón amo a otro varón, establece una distinción entre cuatro variedades de delirio, donde el análisis que hace Freud es gramatical, es dónde está el sujeto, dónde está el objeto, ¿no? ¿Qué se niega? Em, También una serie de oposiciones de los verbos, que claramente se trata de una oposición que hace honor a la estructura del significante, amor por odio, etcétera, ¿no? Entonces, em, efectivamente, digamos, me parece que es difícil en ese contexto plantear con estos argumentos que encontramos tempranamente en Lacan una psicopatología psicoanalítica eh, y en ese sentido ahí se ve como la noción de lo normal y lo patológico se enrarece, ¿no? Si lo pensamos con un poquito de detalle, podríamos reconocer cómo ya Freud había de alguna manera arruinado la idea de una psicopatología basada en un criterio de normalidad versus anormalidad, ¿no? Eh, Piensen en la categoría misma de la psicopatología de la vida cotidiana. Digamos, es un conjunto de fenómenos que se trata de qué? De perturbaciones episódicas de funciones normales, pero donde no hay una patología en sí misma. Ahí el nombre psicopatología es un nombre no de una anormalidad, sino de un error de funcionamiento transitorio, olvido de un nombre, ¿no? Obviamente, si el olvido del nombre no está asentado en ninguna lesión, ¿no? Este, orgánica o lo que fuere, no estamos hablando ahí de ninguna patología, ¿no? Em, Claramente, si vemos la serie de fenómenos que Freud agrupa en ese conjunto, en ese texto, junto con los otros textos que Lacan delimita como los textos fundamentales que ningún psicoanalista debería dejar de leer,
la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente, vemos que bajo la rúbrica de formaciones del inconsciente o fenómenos del inconsciente, Freud agrupa ese tipo de psicopatología de la vida cotidiana con fenómenos normales que no tienen ahí ni siquiera ninguna disfunción como el sueño, ¿no? El sueño es una función normal, es un fenómeno absolutamente normal, que Freud no lo liga a ninguna psicopatología en sí mismo, salvo cuando hablamos de sueños de repetición o sueños de angustia, donde ahí habría que ver, ¿no? Con mayor detalle, pero, o un chiste, ¿no? Es decir, ¿qué podría tener de chistoso, perdón, de patológico un chiste, ¿no? Entonces fíjense cómo efectivamente la categoría de formaciones del inconsciente permite agrupar fenómenos de naturaleza normal, psicopatologías de la vida cotidiana, con esta característica que tiene ahí, con este valor que adquiere ahí el término psicopatología, y fenómenos efectivamente patológicos, como por ejemplo el síntoma, que Freud también inscribe dentro de la categoría de eh, digamos, las formaciones del inconsciente. Entonces, noten cómo les arruinó la oposición normalidad-patología, ¿no? Em, entonces, desde esta perspectiva y con esta base, me parece que es muy claro el enfoque que le da Lacan al término locura, ¿no? Para comenzar a aclararlo, me parece que a esta altura huelga aclararlo, pero por las dudas, locura no es psicosis, ¿no? Si bien hay veces, en algunas de las, muchas de las menciones que hace Lacan las toma como homologadas, en el sentido vulgar del término, muchas otras no, ¿no? En este libro que escribí hace unos años y que les acabo de mostrar, yo, digamos, compilé el conjunto de reflexiones que pude hacer a partir de recopilar todas las referencias de Lacan a la locura, locura, locuras, loco, locos, loca, locas, enloquecer, enloquecimiento, es decir, todo el campo semántico alrededor del término locura, para, después de recopilar todas esas citas, ver qué hacía con ellas cada vez y tratar de encontrar alguna regularidad, alguna sistematicidad. Em, y de esta perspectiva es muy claro que si bien hay veces en el uso coloquial, sobre todo del seminario, Lacan hace este uso en el sentido vulgar, ¿no? de la locura, la mayor parte de las oportunidades hace un uso muy preciso que tiene un origen muy claro en su obra, que es 1946, el escrito acerca de la causalidad psíquica, ¿sí? Es un escrito producto de una conferencia que él dicta en Bonneval, invitado por Henri Ey, en las famosas conferencias, perdón, las famosas jornadas de Bonneval, eh, donde asistían psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, ya también en esos años, y otros interesados, intelectuales en los problemas de la salud. em, y Lacan fue invitado por Henri Ey a dictar una conferencia sobre el problema de la causalidad. El coloquio de ese año tenía como temática la causalidad. Eh, Ahí se puede apreciar con mucha claridad cómo Lacan despliega digamos, un debate con el RIEI, ¿no? A partir de una afirmación que había presentado, había publicado en un texto. La afirmación es que las enfermedades son insultos y trabas a la libertad. Lacan se enfurece con esa referencia. Fíjense lo que implica, digamos, en qué presupuesto se basa. Si la enfermedad, si la locura es un insulto y una traba a la libertad, por definición estamos considerando que el hombre es un hombre libre por naturaleza y que la enfermedad o la locura vendría a restringirlo o a limitarlo en sus libertades. Y entonces de ahí evidentemente se deduce una terapia, es decir, ¿en qué consistiría? Consistiría claramente en restituirle, el objetivo final sería restituirle la libertad
perdida o limitada por la enfermedad en la medida de las posibilidades. Lacan desmantela críticamente esta afirmación y le opone una concepción de la locura que está ligada con su elaboración de esos años, 1946. ¿Qué tenía Lacan en esos años? Claramente el estadio del espejo, su concepción de la imago del yo, ¿sí? Bueno, efectivamente él le opone a esa tesis de Henri Guy digamos, una concepción de la locura ligada a su doctrina de la causalidad psíquica vinculada con la teoría de la imago del yo, y lo que hace es relativizar y, digamos, incluso de modo bastante irónico, refutar la tesis de Henri Ey, ¿no? Le llega a decir, lejos de ser un insulto para la libertad, la locura es su más fiel compañera. Y además de decir eso, que exactamente lo opuesto a lo que dice Henry, Lacan redobla la apuesta, ¿no? Le dice, al ser del hombre no solo no se lo puede comprender sin la locura, sino que aún ni sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite de la libertad. Es decir, que la locura es inherente al ser humano para Lacan, lo cual vean cómo vuelve a arruinar, ¿no? la esperada distribución entre lo normal y lo patológico y ver dónde ponemos a la locura. Esta, esta normalidad de la locura, digamos, está vinculada en el texto de Lacan a la identificación imaginaria, ¿no? Entonces, em, para el abordaje de este texto, de este escrito de 1946, es importante tener en cuenta la referencia fundamental que tiene ahí Lacan, que es la referencia filosófica de Hegel, la fenomenología del espíritu, de donde toma la expresión, digamos, locura en general o locura humana, ¿no? Em, digamos, hay que también hacer dos aclaraciones. Una, que sea un texto de 1946, un texto temprano de Lacan, y que incluso podríamos situar, que debemos situar antes del comienzo de su enseñanza propiamente psicoanalítica, y que sus escritos, por ejemplo, está situado en la parte llamada de nuestros antecedentes, no le quita valor, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, claramente es un escrito que está asentado sobre el registro imaginario, explícitamente. Pero como yo no creo que haya un primer Lacan que se asiente en el imaginario, un segundo Lacan que pone el énfasis en lo simbólico y un tercero que por fin se habría dado cuenta de que lo importante es lo real, y no lo creo porque Lacan mismo no lo cree. En el seminario 10 se le llega a decir, van a ver cómo en ese texto de 1946 trenzo ya los registros de la manera en que lo hago ahora, ¿no? Es decir, que Lacan promueve una lectura retroactiva de sus antecedentes, donde efectivamente no encontraremos explícitamente lo imaginario, lo simbólico y lo real, porque no los tenía, pero sin embargo los podemos leer en el modo en que se articulan los conceptos y las diferentes dimensiones de los conceptos en ese texto, ¿sí? Y esta es una lectura que promueve el mismo Lacan. Entonces, que sea un texto temprano, antecesor de su enseñanza en psicoanálisis, no implica que esa relectura no nos permita meterlo, ¿no?, de lleno en la enseñanza propiamente psicoanalítica de Lacan. Y una segunda cuestión es que acá hay un Lacan que podríamos situar como afín a ciertas doctrinas de Hegel. Efectivamente, es explícitamente favorable a muchas de las cosas que dice Hegel, y todos saben que después en otros lugares, por ejemplo también en el seminario 10, como en muchos otros lugares, el seminario 11, Lacan discute algunas de las premisas de Hegel. Yo no entiendo esto tampoco como un pasaje, un Lacan hegeliano a un Lacan anti-hegeliano, una ruptura de Lacan con Hegel en determinado momento de su enseñanza.
ese tipo de lectura que yo llamé lectura filiatoria doctrinal, que escinde Lacan ya no por enfatizar registros, sino por eh, la influencia que tienen sobre él otros autores, es una lectura a la que yo renuncio explícitamente porque me parece que nos impide pensar, nos impide ver eh, para qué está tomando a cada autor. ¿No? Si lo pensamos en términos de transferencia, un autor con un autor en determinada época que después se le pasa, o si lo pensamos en términos de que, digamos, ahí estaba tomado por la lectura de un autor y luego se da cuenta que el autor estaba equivocado, me parece que nos perdemos ver que Lacan en verdad interlocuta, ¿no? con otros usando terceros. ¿Sí? Es decir, entonces aquí Lacan toma, digamos, a, Hegel como un instrumento ¿para qué? Para debatir la posición de Henri, que no es solamente la posición de Henri, sino de una enorme cantidad, ¿no? eh, de agentes de salud mental, digamos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que están dominados por esa posición organicista que Lacan le imputa a, a Henri, más allá de que este último haya digamos, pretendido desprenderse un poco de ese organicismo por la vía de lo que llamó el organodinamismo, ¿no? Lacan le termina diciendo, prefiero a los organicistas como de Clerenbaugh que la posición que tienen RIAI. Entonces, me parece que esas son dos aclaraciones importantes para no perder de vista qué es lo que está en juego en este texto, ¿no? Que es mucho más que un Lacan hegeliano que está tratando este, de discutir ni más ni menos que con el que lo invitó a participar de ese coloquio. Entonces, eh, me parece que efectivamente Lacan hace esto que hace aquí con Hegel, lo hace con muchísimos autores y con muchísimas disciplinas, ¿no? Que las toma según lo que quiere plantear, a favor o en contra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver muchas veces a Lacan tomando a Husserl, el creador de la fenomenología, como referencia negativa, ¿no? Lo pone en un extremo para marcar su posición y discutir con los psicoanalistas que siguen una posición tercera, ¿no? O bien lo toma a veces favorablemente, ¿no? Y también está ahí en juego una interlocución con otros, porque me parece que finalmente siempre lo que está en juego para Lacan no es discutir con Hegel o discutir con Sartre, sino discutir con los propios usando a Hegel, usando a Sartre, ¿no? ¿Qué es lo que Lacan toma de Hegel? Bueno, toma esa concepción de la locura humana que Hegel ubica en el siglo XVIII como un individualismo moderno, ¿no? Él dice que el individualismo es una actitud vital y teórica que tiende a destacar la importancia del individuo frente al grupo, ¿sí? Frente a la sociedad, frente a la colectividad. Y que efectivamente esa posición, que es la posición del individualista, se suele, digamos, oponer a la posición de la doctrina, digamos, colectivista que tiende justamente a suponer lo contrario, que la agrupación o la sociedad o la institución son determinantes respecto de los individuos, ¿no? Hegel claramente es un idealista, está situado en una posición ligada al romanticismo, pero él piensa que ese individualismo es un individualismo que lo que tiende es a justamente escindir digamos, a lo individual de lo universal, ¿no? Su posición es más bien dialéctica, él parte del supuesto de que solo el todo tiene sentido y que esta totalidad es dialéctica en cuanto se la concibe que es y que no es al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, esa dialéctica del espíritu implica qué cosa, que el individuo se constituye y es constituido a la vez
que constituye lo social, ¿sí? Entonces hay una relación recíproca, dialéctica, entre el todo y las partes. El individualismo al que Hegel apunta refiere a, como les decía recién, a una escisión en el vínculo entre lo singular y lo universal, ¿no? Entre el individuo y el todo del que forma parte y que ha contribuido a constituirlo, ¿no? Entonces, él, digamos, desconoce esa relación dialéctica y pone el individualista, ¿no? Entonces pone un énfasis sobre el individuo que a partir de esto puede sostener que se basta a sí mismo, ¿no? Es decir, que no tendría vínculos con lo social y sería algo así como causa sui, ¿no? Hegel plantea esto en una compleja relación de conceptos de los cuales Lacan extrae solamente tres, que son el delirio de infatuación, la ley del corazón y lo que llama eh, el alma bella, que es un término para nosotros más conocido porque Freud lo había utilizado para caracterizar la posición de la histeria, ¿no? Eh, Brevemente, digamos, para decirlo rápido, de lo que se trata es que en la ley del corazón es que hay una articulación inmediata, ¿no? Entre un elemento universal, la ley, y otro absolutamente individual, que es el deseo, el propio corazón, ¿no? Entonces, la individualidad incorpora en su deseo la idea misma de una ley, pero como la relación deseo-ley es inmediata, la ley no existe todavía y se reduce a no ser más que una meta para la acción. Es decir, que, eh, bueno, por eso justamente la llama ley del corazón, ¿no? Marcando así que el deseo de esa individualidad no ha trascendido su inmediatez, ¿no? No ha trascendido su naturalidad. Entonces, la conciencia, esa conciencia individual supone que esa naturaleza es una ley universal. Ahora, fíjense que esto como orientación para la acción supone un conflicto, porque si la ley que vale es la ley del propio corazón, la de los otros corazones no necesariamente han de coincidir con la propia, ¿no? Es decir, si yo debo imponer la ley de mi corazón en el espíritu social, es porque encuentro desorden en el mundo, ¿no? Y desde esta perspectiva, eh, ¿qué sucede? Se percibe que los otros corazones también buscan imponer la ley de su corazón. Y entonces el orden del mundo deviene esta especie de lucha, de rivalidades entre individualidades, donde cada una expone el contenido de su propio corazón. Ahora, fíjense que ese orden es obra del individualista. Y entonces, en consecuencia, ese orden ya no está acorde a su corazón, porque él no se reconoce ahí. Termina por percibir que ese orden le es impuesto. Y a partir de ese momento surge esa espantosa contradicción que es que esto, siendo mi propia obra, no es mío porque me retorna como ley del corazón de los demás, que es un retorno que se presenta como ajeno, ¿no? Pero que en verdad, si siguieron lo que decía, es consecuencia de la propia acción. Esta contradicción en, en la que culmina, digamos, la, la acción de esta conciencia individual, esta contradicción es exactamente en lo que consiste para Hegel la locura. Y efectivamente, el correlato de esto es intentar escapar de esa contradicción. ¿Cómo? Poniéndola fuera. Entonces, sería algo así como, esto es producto mío, pero no está de acuerdo con la ley de mi corazón. Esa es la fórmula que mejor expresa esta concepción de la locura. Y ahí es donde entra en juego el delirio de infatuación, porque es un delirio de presunción que surge como producto de expulsar fuera la contradicción que en sí constituye la locura.
Entonces, este contexto, digamos, doctrinal, que es el de Hegel, es importante porque Lacan explícitamente toma estos términos y los pone a jugar en su concepción de la locura, que en parte coincide eh, con eh, la de Hegel, ¿no? Entonces, uno podría decir que en lo tocante a la locura, este escrito se puede concebir como efectivamente una respuesta al empleo de esa frase y de la concepción de la locura que presenta Henri Ey como un insulto y una traba a la libertad, pero independientemente de esto, digamos, Lacan construye una concepción de la locura que a la luz de los desarrollos posteriores, podríamos decir, agujerea toda posibilidad de armar un trípode estructural clásico como se ha hecho, neurosis, psicosis, perversión, ¿no? Si bien es cierto que muchas veces Lacan se refiere a esos tres, también es cierto que muchas veces se refiere a otros términos que no encajan claramente en esa tripartición estructuralista, ¿no? Eh, la melancolía, el fenómeno psicosomático, la debilidad mental, y términos que aparecen posteriormente, síntoma, enfermedad de la mentalidad, ¿no? Y aquí, digamos, en esa serie podemos poner locura. Son términos, todos ellos, que no encajan en esa pretendida sólida distribución de tres términos que abarcarían toda la clínica pasada, presente y futura. Neurosis, psicosis, perversión. Entonces, para entrar ahora sí en el escrito de Lacan de 1946, eh, yo les voy a dar las que considero son, es mi lectura, puede haber otras, pero las 7 palabras claves para construir esa noción de locura, que son fenómeno, inmediatez, creencia, infatuación, estasis, libertad y desconocimiento. Si siguen el texto, a partir del momento que Lacan empieza a trabajar la concepción de la locura y las van subrayando, van a ver que son las palabras fundamentales para entender qué concepción de la locura tiene Lacan. Él efectivamente ahí se refiere al fenómeno de la locura, mientras que por otro lado habla de la psicosis de M, de modo tal que se ve claramente que en el mismo texto él ya está haciendo un uso distinto del término psicosis y del término locura. ¿Sí? Primera cuestión importante a señalar. La segunda cuestión a señalar es que Lacan plantea fundamentalmente la locura como un desconocimiento. Un desconocimiento ligado al hecho, lo dice así, ¿no? Se trata en la locura de un desconocimiento esencial. Y voy a leer una cita. Dice, este desconocimiento se revela en la sublevación merced a la cual el loco quiere imponer la ley de su corazón, a lo que se le revela en la perdón, se le revela en la sublevación merced a la cual el loco quiere imponer la ley de su corazón, a lo que se le presenta como el desorden del mundo, empresa insensata por el hecho de que el sujeto no reconoce en el desorden del mundo la manifestación de su ser actual y porque lo que experimenta como ley del corazón no es más que la imagen invertida de ese mismo ser. Entonces, fíjense que la revisión de la tesis hegeliana implica para Lacan un desconocimiento doble, ¿no? Fíjense que ahí la locura está vinculada al ser, ¿no? A lo que él llama el ser del hombre, sobre lo cual después deberíamos volver unos pocos pasos. Entonces, ¿por qué Lacan habla de la locura esencial del hombre, ¿no? En términos genéricos. Bueno, efectivamente me parece que para él esta concepción de la locura no está vinculada a la singularidad de un caso, sino a la esencia misma del hablante, es decir, del ser afectado por el significante. Esa esencia humana, que Lacan llama así, tiene para él
digamos, un punto inicial, ¿no? En el significante. Y a partir de que el hombre habla, le atribuye y le reconoce una locura generalizada, ¿sí? Entonces se entiende el aforismo de Lichtenberg, digamos, porque no importa si el hombre que es príncipe se cree príncipe, porque el acento ahí no está puesto en qué cosa, en la adecuación con la realidad respecto de lo que yo creo que soy. Soy o no soy príncipe, me creo o no me creo príncipe, y en ese juego, si hay coincidencia entre lo que soy y me creo, no habría locura. No, para Lacan el acento está puesto, fíjense, en la creencia. El hombre que no es príncipe y se cree príncipe está loco, y el que es príncipe y se cree príncipe también está loco, porque el acento está puesto en la creencia, no en la inadecuación o en la adecuación de un atributo, ¿no? Entonces, efectivamente se trata de un acento puesto en la creencia y en el desconocimiento, dos de los términos centrales que marqué recién, ¿no? El tercer término lo da la inmediatez. Fíjense cómo dice Lacan, voy a leer otra cita: el momento de virar a la locura, ¿no? El momento de volverse loco sería, porque se trata de un fenómeno ligado al ser del hombre, pero un fenómeno, lo da la mediación o la inmediatez de la identificación. Y para decirlo de una vez, la infatuación del sujeto. Es decir, que la locura va a depender de un rasgo de la identificación, de la mediación o la inmediatez de las identificaciones ideales. Ven que uno podría decir la locura inherente al hombre, genéricamente, es esto mismo porque concierne la identificación. Y la identificación es constitutiva de la subjetividad. ¿Por qué? Porque el significante no da identidad. Como no hay identidad simbólica, porque el significante no designa al sujeto, sino para otro significante, entonces lo único que nos queda es la identificación como un modo de, digamos así, eh, tener algún orden de identidad, ¿no? Entonces ven que se trata efectivamente de la posibilidad de la locura a partir de una alternativa entre la inmediatez de los ideales, de la identificación del sujeto con sus ideales, una identificación inmediata, ¿no? O de la mediación entre sujeto e ideal. Ven que ahí inmediatez es un término importante, ¿no? Porque digamos, no habría que tomarlo en el sentido más corriente, en el sentido de un registro temporal, donde lo inmediato es algo que yo quiero que suceda ya, deseo algo inmediatamente, sino que habría que tomarlo en el sentido de una mediación de un lugar, ¿no? Eh, digamos, en el sentido del texto de 1946, con la referencia filosófica a Hegel, lo inmediato es lo opuesto a la mediación. Entonces, esa mediación introduce ahí tempranamente, ya en su obra, y se puede leer retroactivamente, eh, el lugar tercero, ¿no? Un lugar tercero entre el sujeto y ese objeto de identificación ideal. La identificación inmediata con los ideales es ilustrada por Lacan para entender de qué se trata, ¿no? Él habla de la simpática figura del lechuguino, del niño bien, ¿no? Que nació en la holgura, nació rico y que no duda de nada, dice Lacan, ¿no? Es el engreído que no tuvo nunca nada que probarle a nadie porque es el hijo, digamos, el nene bien, ¿no? De la familia, un creído, un pagado de sí mismo, como se dice habitualmente. Lacan dice ahí, se cree, ¿no? Ven que la creencia es un elemento entonces fundamental, ¿no? Como decimos en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Se la cree. Creérsela, ¿qué sería en estos términos? Sería identificarse plenamente con la imagen que se da a ver o que se le vende al otro, ¿no? Eh,
siempre nos presentamos con una imagen, nos queremos presentar con una imagen. Ahora, ¿dónde estaría el elemento de mediación? Bueno, saber que hay una distancia entre esa imagen que le queremos dar al otro y lo que somos, ¿no? Hay una distancia dada por que justamente la subjetividad del sujeto barrado no es colmado, digamos, tapado por esa imagen ideal. Ahora, cuando se produce ese taponamiento, entonces ahí estamos en lo que Lacan llama la locura, ¿no? Es decir, el sujeto identificado a su imagen ideal que se la creyó, ¿no? Como el príncipe que se cree príncipe. Eh, entonces, es importante, ¿no? Digamos, acá leerlo en términos retroactivos, porque me parece que de lo que se trata ahí es, en este temprano texto, de ubicar ya la función del otro, del otro con mayúscula, como otro del lenguaje, como esa terceridad que permite sostener en un equilibrio la relación imaginaria, pero sin que un término se confunda con el otro, ¿no? Eh, entonces, el desconocimiento del que hablaba al comienzo, en la primera cita, es un desconocimiento que justamente apunta a esta referencia, ¿no? Cuando Lacan dice que el loco lo que experimenta como ley de su corazón no es más que la imagen invertida de ese mismo ser, ahí se ve en esa imagen invertida la referencia al espejo, ¿sí? Eh, digamos, hay, en este sentido, como plantea Lacan, un riesgo inherente al hablante, ¿no? En caer en la locura, porque la locura sería, desde esta perspectiva, un riesgo que amenaza a todo hablante en la medida en que existe una atracción ejercida por una imagen yo ideal que apunta a una captura digamos, negadora de toda mediación de orden simbólico, ¿no? En la medida en que el yo primordial está en discordancia con el ser, y esta discordancia marca la historia del sujeto, siempre está abierta la posibilidad de intentar resolverla por una coincidencia ilusoria del ideal con la realidad, cuya consecuencia va a ser siempre conmover en sus cimientos mismos el sujeto, ¿no? Desencadenando lo que Lacan llama ahí también en ese escrito de 1946, agresión suicida narcisista. Eh, entonces, para enfatizarlo, la inmediatez de la identificación conlleva el desconocimiento del yo de su estructura dependiente del otro con minúscula y del otro con mayúscula, ¿no? Lo cual coagula, hace consistir la creencia en el propio ser, un ser libre y autodeterminado, ¿no? Por eso Lacan, contrariamente al príncipe que se cree príncipe, le opone la figura de Napoleón y dice Napoleón no se creía Napoleón. ¿Por qué? Bueno, porque Napoleón sabía muy bien lo que le debía a Bonaparte, es decir, lo que le debía al otro, ¿no? Lo que dependía del otro. Entonces, en este contexto, Lacan dice, fíjense, la locura se trata, otra palabra clave, de una estasis del ser. Estasis, estancamiento, como Freud decía, estasis libidinal, un estancamiento, por oposición a el desarrollo dialéctico del ser humano, ¿sí? Esa estasis del ser es la de una identificación ideal que, dice Lacan, caracteriza a este punto con un destino particular. Es decir, que en la locura, la relación a la identificación ideal es un punto de estasis, de fijación, de detención de la dialéctica del ser. ¿En qué punto? En un punto de identificación sin mediación, una identificación plena a partir de lo cual el sujeto se cree ser lo que es. Esto es yo, sería, ¿no? C'est moi en francés. Por fuera de la dialéctica necesariamente que introduce el lugar del otro como terceridad, ¿no? Ahora, para Lacan, esa identificación se caracteriza como una identificación sin mediación, o sea, inmediata e infatuada.
¿sí? La infatuación tiene que ver justamente con ese punto en el que el sujeto se la cree, el infatuado, ¿no? El pagado de sí mismo, que mencionábamos antes con la figura del niño bien. El infatuado es el que está montado sobre una imagen ideal, ¿sí? Para decirlo sencillamente. Es decir, que la realización plena de la identificación del sujeto con el ideal sin la mediación del otro le da ¿qué cosa? La ilusión de libertad. Ilusión de libertad, dice Lacan, ¿no? Ser lo que es sin otro. Esa identificación plena al ideal, sin vacilación, sin duda, sin referencia al otro, libre de las ataduras del otro, que dialécticamente hacen del sujeto un sujeto dividido, esa identificación es la estructura fundamental de la locura. Es decir, ahí se destaca claramente el carácter de infatuación que Lacan subraya, ¿no? Porque recuerda la etimología, incluso el término locura, ¿no? En francés, en relación con, muy estrecha con el término fatuo, con la fatuidad, ¿no? Es pensable que Lacan conociera esta vinculación por la que hace de la locura un concepto que expresa la infatuación imaginaria, es decir, el infatuado, la inflación de la imagen especular. ¿Sí? Entonces, retomando la noción de sujeto dividido que yo antes mencionaba, eh, si la articulamos con este texto, efectivamente no es una concepción, un concepto forjado en este escrito, pero si lo leemos retroactivamente, fíjense lo que dice Lacan. Lacan dice, lejos de ser la locura el hecho contingente de las fragilidades de su organismo, es decir, ninguna biología, ningún organicismo, por muy mecanicista o dinamista que se proponga, es la permanente virtualidad de una grieta abierta en su esencia. Una grieta en la esencia del ser. A mí me parece claramente que podemos leer ahí un antecedente del concepto de sujeto dividido. Incluso cuando Lacan no tenía el concepto de sujeto dividido, ya pensaba en un ser agrietado, escindido. ¿Sí? Eh, entonces, la locura no se trata de una fragilidad, no es una debilidad que podemos tratar y a la cual devolverle fortaleza, sino que es eh, la respuesta a una grieta abierta en la esencia del ser, la división del sujeto. ¿No? Es decir, podemos leer desde esta perspectiva que la locura, entendida así como una identificación apasionada al ideal imaginarizado, sin referencia al otro, salteándose, ¿no? La necesaria determinación del otro, es un modo de no querer saber nada de la falta, de la barradura de la división del sujeto. Es decir, es un modo de obturar la división subjetiva. Entonces, la locura es un riesgo que amenaza a todo sujeto, en la medida en que es efecto de la atracción que ejercen esas identificaciones con el ideal narcisista que vendrían a resolver la falla inherente al ser mismo al precio de una absoluta pérdida de toda libertad. Por eso Lacan da una figura muy interesante para ahora ubicar al loco. Dice, el juego de mi títere dirá mejor a cada cual el riesgo que lo tienta cada vez que se trata de libertad. Mi títere, ven el sarcasmo, ¿no? Lacan recurre a una figura de un títere para representar al hombre libre. Una figura satírica, incluso podríamos decir bufonesca, porque es muy claro que un títere se mueve porque el otro, el titiritero, agita los hilos que le permiten moverse o incluso ponerle voz, ¿no? Digamos, y justamente el aspecto cómico de la marioneta es la ilusión de autonomía. ¿No? Entonces fíjense cómo, contrariamente a la idea de que la locura insulta a la libertad, Lacan va a articular locura y libertad de un modo eh, digamos, indiscutible desde esta perspectiva, ¿no? Dice, lejos de ser un insulto para la libertad, es su más fiel compañera, sigue como una sombra su movimiento
y al ser del hombre no se lo puede comprender sin la locura, sino que aún ni sería el ser del hombre si no llevara la locura como límite de su libertad. Entonces Lacan establece una relación indisoluble entre locura y libertad, ¿no? Lejos de ser un insulto, es inherente a la libertad. Dicho de otro modo, solo es posible considerarse libre siendo loco, es decir, un títere del ideal. La locura es creerse libre, es decir, independiente del otro, cuando en verdad se está amarrado al ideal. Entonces, fíjense que esto nos sirve para pensar que el psicoanálisis desde ninguna perspectiva es un individualismo ni apunta a eso. Todo lo contrario. La perspectiva de Lacan es que el, digamos, el psicoanálisis apunta justamente a la dialéctica, a dialectizar con el otro. Es decir, ¿qué hacemos con estas posiciones locas que nos llegan al consultorio? Bueno, justamente dialectizarla, ¿no? Es decir, hacer pasar esa locura, esa identificación plena, esa creencia en el propio ser, hacerla pasar por la otredad, ¿sí? Para producir la división subjetiva. ¿Sí? Entonces, justamente es el sentido contrario a la idea, a veces difundida vulgarmente, de que el psicoanálisis es individualista. Yo diría todo lo contrario. No hay nada, digamos, menos individualista que el psicoanálisis. El psicoanálisis es profundamente social, ¿no? Entonces, eh, en este contexto, hay un escrito de este mismo, un periodo cercano a este escrito que se llama La intervención sobre la transferencia, donde Lacan despliega una concepción de la dirección de la cura que está justamente planteada en estos términos, ¿no? En términos del progreso del sujeto en el sentido de ceder en su locura en la medida en que pueda ir localizando su particularidad en relación con el otro, ¿no? Y ahí Lacan define la posición del analista. Dice, le corresponde la posición de la neutralidad analítica, que toma su sentido de la posición del puro dialéctico. El analista es un dialéctico, es decir, no se propone en un lugar de ideal que reforzaría el efecto identificatorio que se encuentra, como vimos en el origen de la locura, sino la posición del analista como puro dialéctico, el que localiza la singularidad que se constituye en relación con el otro, y dialécticamente lo que del otro es constituido a partir de la singularidad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, fíjense que la locura se articula con la neurosis, con la psicosis, con la perversión, ¿no? Es decir, el psicótico puede estar loco, pero el psicótico no está loco todo el tiempo ni en todo momento, ¿no? Del mismo que el neurótico. Hay locuras neuróticas que no son psicóticas, pero son locuras y tampoco son neurosis en sí mismas. En cierto sentido, lo que yo propuse en mi libro, incluso hay veces se puede plantear la locura como una suspensión de la neurosis, es decir, como el detenimiento del fantasma y de los mecanismos metafóricos y metonímicos que hacen que el sujeto se deslice entre diferentes significaciones. Digamos, en ciertos fenómenos de locura lo que se produce es la detención de la metáfora y la metonimia. Y entonces aparecen fenómenos semiológicamente, descriptivamente parecidos a la psicosis, pero no lo son. Y es lo que creo yo que hay veces equivoca el tratamiento en estos casos, ¿no? Porque no se trata de que era un neurótico que no supo reconocer y que entonces se brotó porque era psicótico, sino que justamente la locura ahí opera como una detención, ¿no? De los movimientos subjetivos que implican la metáfora y la metonimia. Bueno, esto es lo que yo quería presentarles esta noche y estoy abierto al espacio de preguntas y comentarios que tengan ganas de hacerme llegar.
Bueno, voy leyendo algunas de las preguntas que me han hecho llegar, ¿no? Alguien me pregunta qué pasa cuando se le da el título de príncipe. Bueno, me parece que justamente la idea de Lacan, tomando ese aforismo de Lichtenberg, es marcar que no importa, digamos, el atributo, ¿no? Sino qué se hace con eso, ¿no? Es decir, si se logra mediatizar, si se logra establecer una distancia con ese significante ideal, que en este caso sería el príncipe y la imagen que eso implica, ¿no? O si se es tragado por esa imagen. Eh, Hay una figura que a veces se usa, no sé si en México funcionará de ese modo, pero es la imagen de alguien que se lo comió el papel, se dice acá, ¿no? Ese papel que se ejerce socialmente, en los vínculos con otros. Bueno, hay veces eh, algunos son comidos por el propio papel que tienen que ejercer, ¿eh? Se creyeron el papel, ¿no? Entonces, me parece que esa es un poco la figura que ahora se me ocurre para responder esa pregunta. No hay que creerse el papel, ¿no? Esto vale para algunos psicoanalistas, ¿no? Que se creen que son psicoanalistas todo el tiempo, full time, y que van por la vida hablando como psicoanalistas, casi como flotando, ¿no? Digamos, y no pisando la tierra. Están un poco más allá porque han atravesado el fantasma. No, la verdad que no hay que creérsela, nada, ninguna, ¿no? Em, entonces, el comentario de Valentina sobre los márgenes del concepto de creencia, ¿no? Eh, es muy interesante porque, digamos, efectivamente, la locura no es una categoría psicopatológica. Yo creo, aquí ella plantea como antropológica, también filosófica, ¿sí? Es decir, la locura de Erasmo, el elogio a la locura de Erasmo, ¿no? Es una categoría que trasciende, digamos, diferentes disciplinas, ¿no? Eh, Efectivamente, a mí se me ocurrió hace un tiempo decir que en realidad la psicopatología es psicopatontología, ¿no? Es casi un juego de palabras. Fue medio un lapsus cuando se me ocurrió. ¿Por qué? Porque la psicopatología es psicopaontología, es ontologiza, ¿no? Le dota de ser a lo que por naturaleza, por definición no tiene ser, que es el sujeto. Decir que el sujeto es neurótico, es psicótico, es ontologizar al sujeto que como tal para Lacan es justamente lo que no encaja en ninguna definición, lo que agujerea toda clasificación, lo singular por excelencia. Singular en el sentido de que no entra en ningún universo de discurso, ¿no? Entonces, la psicopatología por definición es ontología, es psicopatontología, ontologiza. Y también psicopatontología, es tonto afirmar el ser. Podríamos decir, si se quiere jugar un poco con ese neologismo que me inventé o se me impuso. Eh, Sí, efectivamente, Julián es no querer o no poder saber nada de la barradura del otro. Bueno, no poder, porque alguien no podría. Efectivamente, un análisis lo que va a mostrar es que es mucho, hay veces se trata mucho más de una posición subjetiva, ¿no? En el sentido de un no querer, no volitivo, no estamos hablando del querer en esos términos, ¿no? Digamos, el loco en estos términos es aquel que no ha soportado, ¿no? El encuentro con la propia falta y que obtura eso con imágenes consistentes. Ahí querer o poder, más allá del valor semántico de los términos, alude a la posición del sujeto en relación a la falta, ¿no? Sí, sí, las referencias de los escritos la encuentran Pamela en Escritos 1 y el escrito es de 1946, ¿no? Es un escrito sobre el que Lacan vuelve en muchas oportunidades, en el seminario 10, en el seminario 21, él después retoma la locura
a la luz de los nudos, ¿no? Habla de la locura como lo normal, la locura como lo anormal, entra en ese juego que yo hoy no tomé esa vertiente, pero está publicado en algunos trabajos míos que seguramente encuentran por internet o en este libro. Sí, efectivamente, Álvaro, también Lacan vuelve sobre el término locura en los primeros seminarios, ¿no? Él dice que em, hay un riesgo de conducir los psicoanálisis, lo dice en el seminario 2, ¿no? Es un riesgo conducir el psicoanálisis hacia la locura, ¿no? Que muchas veces se lo lleva en esa dirección. Se lo dicen los psicoanalistas post-freudianos, ¿no? Que apuntan a la identificación, ¿no? Al yo fuerte. Bueno, para Lacan el yo fuerte, la identificación, la consistencia, la creencia es la locura, ¿no? Es decir, que es un término que efectivamente vale para aplicar en esa discusión también. Bueno, la pregunta de Martín sobre la responsabilidad subjetiva, si creo que hay o cómo podemos pensar que refuerza la locura, lo individual, bueno, sería una charla en sí misma, porque efectivamente responsabilidad subjetiva no es un concepto de Lacan, ¿no? Es una expresión que se ha hecho muy común. eh, he terminado ya libros sobre la libertad y la responsabilidad en la práctica del psicoanálisis. El libro ya debería estar, pero bueno, como nos agarró la pandemia, la impresión quedó detenida y el libro ya debería haber salido en el mes de abril, y estamos esperando que se pueda retomar el trabajo, para que el libro vea luz prontamente, pero ahí trabajo mucho la noción de responsabilidad subjetiva, porque a mi modo de ver, eh, no hay responsabilidad subjetiva, si es que, como me lo preguntas, no es que hay en el sentido de que alguien se hace responsable. Hacerse responsable, asumir la propia parte, hacerse cargo, este modo de plantearlo es yoico. Apunta a la consistencia yoica, me hago cargo de lo que hice, ¿no? Digamos, el sujeto no se hace, el sujeto como tal no es reflexivo. El concepto de sujeto de Lacan no tiene reflexividad, porque el sujeto es representado por un significante para otro significante, es puro efecto pasivo. Y en ese sentido no puede hacerse, tomar la iniciativa y hacerse cargo, ¿no? Yo creo que la responsabilidad es un acto de imputación. El analista imputa responsabilidad cuando interpreta, ¿sí? No en el sentido de hazte cargo, eso es una conminación superyoica, sino en el sentido, por ejemplo, de invitar a alguien a que en análisis, en transferencia, relea los efectos de sus dichos y sus consecuencias sin que por eso los asuma como propios. Ahí hay un acto de responsabilidad, porque en el origen del término responsabilidad, etimológicamente, se trata de responder por. Ahora, responder por no implica hacerse cargo en el sentido de asumir, ¿no? De esto es mío, porque ese mío es yoico y es casi una práctica sacrificial, culpabilizante, ¿no? La práctica de la responsabilización, ¿no? Me parece que este es el punto fundamental, pero habría mucho más que decir respecto de eso. Bueno, creo que Marcelo me pregunta por los textos trabajados, lo está diciendo fundamentalmente acerca de la causalidad psíquica, la intervención sobre la transferencia, pero en mi comentario hay también, como decía, la relectura que promueve Lacan a partir de el seminario 10 de este texto, ¿sí? Bueno, Ramiro me pide que hable un poquito de Sartre en relación al sujeto del psicoanálisis. Creo que ya nos iríamos, a otro tema ahí, Ramiro, en el sentido de que, bueno, claramente Sartre ha sido para Lacan un interlocutor muy válido, ¿no? A pesar de haber mostrado muchas diferencias con él, y podríamos decir que justamente la diferencia
entre el psicoanálisis como lo piensa Lacan y el psicoanálisis como lo llamó o lo concibió Sartre, el psicoanálisis existencial, si tiene una diferencia es que tratan con dos conceptos de sujetos diferentes, ¿no? Y en ese sentido hay un punto de diferencia entre Lacan y Sartre muy interesante, atinente al problema de la libertad, en el sentido de que eh, para Lacan, digamos, lo que plantea Sartre, que es que estamos condenados a la libertad, no es pensable en la medida en que el sujeto se constituye en el campo del otro, ¿no? Entonces también hay una discusión respecto a qué sería la libertad que habría que fundamentar un poquito más, ¿no? Em, La pregunta de Emilio sobre cómo pienso la locura desde la psicosis en términos de división subjetiva, en términos de producción de saber o en otro orden. Bueno, eh, yo creo que habría que pensarla en la psicosis como sugiere Lacan en el seminario 21, ¿no? Dice, la locura es cuando una de esas tres dimensiones, lo imaginario, lo simbólico, lo real, les revienta, es decir, es el desanudamiento, es el punto de desestabilización de los tres registros. Eso es locura. Entonces, ahí la locura coincide con el momento del desencadenamiento de la psicosis, ¿no? Podríamos decir, en el desencadenamiento de la psicosis aparecen fenómenos de locura, ¿sí? Pero también hay fenómenos de locura en el sentido de la cristalización, ¿no? De la fijación, por ejemplo, de ciertas imágenes, de ciertas consistencias, de ciertas creencias no dialectizables en la psicosis, que solemos llamar, eh, digamos, en el sentido de esa convicción absoluta, ¿no? Es sin vacilación, que también se piensan desde la perspectiva de la locura para Lacan. Si sufre el sujeto en aras de sostener esa creencia para evitar la falta, me pregunta Arturo, eh, efectivamente, ¿no? Digamos, me parece que el análisis lo que va a terminar finalmente por demostrar es que se sufre menos en relación a al encuentro con la división subjetiva, con la falta que también es la falta del otro, se sufre menos que todo el esfuerzo por taparlo, ¿no? Es decir, hay veces vemos a esos pacientes que están absorbidos, inhibidos, absolutamente limitados, ¿no? Por el esfuerzo neurótico de cubrir la falta, ¿no? Que los tiene en una vida absolutamente empobrecida, limitada, ausente de brillo, ¿no? Eh, Digamos, si el deseo es el deseo del otro, como dice Lacan, el deseo del otro implica la falta del otro. Entonces hay que entender que es por esa vía por donde el deseo se podrá jugar, no por la vía de la identificación con ideales, con imágenes consistentes, donde cuanto más consistencia y cuanto más cristalización hay, más podemos pensar estamos alejándonos de la vía del deseo, ¿no? Bueno, les agradezco los comentarios que me hacen llegar, los que me hacen comentarios de agradecimiento, muchas gracias. Eh, Voy a tomar alguna pregunta más. Silvina me dice que adhiere a la ontología. Bueno, está bien. ¿Goza de mala prensa? No, la verdad que yo no creo que la ontología goce de mala prensa. Creo que el psicoanálisis no es una ontología. La filosofía hace ontología. La ontología es la afirmación del ser de lo que es y del no ser de lo que no es, ¿no? Y buena, digamos, no sé si buena parte, en gran medida la filosofía se ordena en esa concepción de la ontología, ¿no? El psicoanálisis de Lacan no, el de Lacan no. Quizás otras versiones del psicoanálisis sí, pero Lacan no, por eso él define en el seminario 11 al inconsciente como lo no realizado.
y eso es una manera de esquivar la ontología. Ni es ni no es lo no realizado. Porque no se trata del ser o del no ser, es lo no realizado, ¿no? Lo cual va de la mano de los conceptos de apertura y cierre del inconsciente, ¿no? Entonces, no se trata de que la ontología sea buena o mala, depende a que se le aplique como todo. El psicoanálisis del de Lacan no es ontológico, incluso yo diría es antiontológico, ¿no? Va en el sentido contrario de afirmar el ser de lo que es y el no ser de lo que no es. Porque lo que no es para Lacan no es puro no ser, hay siempre impureza en el no ser, ¿no? Es el concepto de resto en la obra de Lacan tiene que ver con esto, con que el significante ha nadificado, matado todo, pero no todo, porque queda un resto, ¿no? Entonces, ahí la ontología no se acomoda, porque no se puede afirmar en psicoanálisis el ser de lo que es y el no ser de lo que no es, porque siempre hay un resto, ¿no? Bueno, justamente cómo pensar el fenómeno de la locura en los psicoanálisis no lacanianos es lo que yo mencionaba, ¿no? Me parece que es la crítica fuerte que hace Lacan en los seminarios uno, 2, 3, en el sentido de que dice que orientan el análisis en ese sentido. Hay veces, dice él, el psicoanálisis se vuelve la antecámara de la locura cuando se busca ese reforzamiento del yo, ¿no? Sí, Álvaro me pregunta si podría pensar la locura que no es un estado perpetuo. Por supuesto, ¿no? Me parece que eh, justamente que sea fenoménica la hace episódica, ¿sí? Puede ser intermitente, es decir, que es muy difícil hacer entrar por eso mismo la locura en la categoría de la estructura, que tiene más bien la idea de una permanencia y una estructura y digamos una base estable, ¿no? Eh, Olga me hace una pregunta más metodológica. ¿Qué herramienta utilizo para seguir un concepto de Lacan? Eh, bueno, mi herramienta es leer todo. Por supuesto, hay algunos buscadores de los textos de Lacan que ayudan, ¿no? Pero después de hacer la localización de los textos en los textos de Lacan, digamos, hay que leer, porque además hay muchos textos que en esos buscadores no están, entonces hay que tomar conferencias e incluso hay veces versiones cuando en algún texto encontramos algo importante, sobre todo en un seminario, buscar otras versiones de los seminarios, pues si nos quedamos con la establecida, hay veces nos perdemos de algunas cosas, ¿no? ¿Se podría pensar el delirio como clínica en la psicosis? Me pregunta Jordi. No entiendo bien la pregunta, si después me la puedes aclarar, ¿no? Si el delirio como clínica en la psicosis, a ver, la infatuación hay veces es un elemento estructural en los delirios de grandeza, ¿no? La megalomanía se caracteriza por una infatuación, ¿no? No sé si tu pregunta apunta a esto. Eh, ¿En qué clase del seminario 10 habla Lacan del escrito de 1946? Fíjate en la segunda o tercera clase, ¿sí? Ahí es donde Lacan hace la mención explícita a que no quiere que se entienda que él primero en su obra se ubicó en lo imaginario, luego sacó lo simbólico y luego habría seguido avanzando. Él plantea ahí ya explícitamente, como lo hace ahí, lo hace en el escenario 20, por ejemplo, que no hay superación, que no hay evolución, ¿no? ¿Cómo relacionaría la culpa y la responsabilidad subjetiva en la psicosis? Bueno, la verdad que ahí hay un enorme tema para tratar en sí mismo, ¿no? Pero podría decir que la culpa en la psicosis se ubica de diferentes maneras, ¿no? Digamos, el paranoico siempre ubica la culpa en el otro le hace, le busca, le quiere hacer, ¿no? Siempre la culpa es del otro. El melancólico, la culpa es él es el gran culpable, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar, por eso hablar de las psicosis
como un único conjunto, un único universo es muy difícil, ¿no? Había que ver en cada forma de psicosis como eso se plantea. Y la responsabilidad subjetiva en la psicosis es también plenamente pensable, ¿no? En el sentido de que es el psicótico quizás el que mejor muestra cómo responde, ¿no? Cómo responde automáticamente a veces ante esas voces que se le imponen, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, como muchas veces dice Lacan, eh, el psicótico es el que mejor muestra, ¿no? Muchas cosas, bueno, la responsabilidad también. Yo lo trabajo eso en el libro, Libertad y responsabilidad en la práctica del psicoanálisis, cuando esté, espero que tengan la posibilidad de acceder a él. Bueno, Silvia me dice que el analista le dice que se haga cargo de las decisiones que toma. No convendría que yo hable de las indicaciones de otros analistas, digamos, conversalo con él, a ver qué quiere decir.